Estos fenómenos, en muchas ocasiones, como he puesto un tornado porque era lo que me venía a la cabeza, nos afectan a los hombres tanto de manera individual como de manera colectiva. Pero es que también dice que sirve para restablecer el equilibrio de la armonía de las fuerzas físicas de la naturaleza. Y voy a poner el siguiente ejemplo que creo que viene muy bien. Hace no mucho tiempo, en las Islas Canarias, hubo un volcán que entró en erupción. Esto es una cosa natural, son fenómenos de la naturaleza que afectó a un número de personas que se tuvieron que ir de sus casas, que se vieron en una condición de que quedarse incluso sin casa, de decir, ostras, ¿qué va a ocurrir? Aquí viene muy bien explicado y ese fenómeno sería el ejemplo perfecto de la pregunta esta, porque afecta de manera individual a las personas que están perdiendo su casa. Es probablemente una prueba o una expiación, porque están sufriendo en sus carnes algo que la naturaleza ha provocado y que les servirá para ver cómo reaccionan, cómo responden, porque es una prueba, como estoy diciendo, una expiación. Y de ellos dependerá el enfoque que le den, el aceptar esa situación, el resignarse hacia esa situación o rebelarse. Como todos sabemos, la rebeldía en estos casos no nos traería nada positivo. Por el contrario, de manera general o a más personas, sirve para reforzar la empatía, la caridad hacia esas personas, porque tenemos personas que pueden haberse quedado sin nada, que pueden haberse visto muy afectadas por el fenómeno, en este caso del volcán, pero que puede ser un fenómeno meteorológico como hay huracanes, tsunamis, etcétera. Estas personas este acto puede servirles para reforzarlas desarrollando la caridad, desarrollando el buen hacer, la empatía, etcétera. Y también restablecimiento del equilibrio y de la armonía de las fuerzas físicas de la naturaleza. Porque nos encontramos, por ejemplo, que los volcanes, cuando erupcionan, a veces liberan mucho azufre o liberan ciertas sustancias o las propias cenizas que cuando caen en terreno, fertilizan ese terreno para que de ahí puedan resurgir nuevas plantaciones, nuevos bosques. Por eso vemos aquí que estos fenómenos, en la mayoría de las ocasiones, tienen un efecto para el restablecer el equilibrio en la naturaleza, pero nosotros, como estamos aquí de paso, pues nos vemos afectados por ello, porque nosotros nos vamos, pero claro, el mundo tiene que seguir y el mundo tiene que seguir teniendo sus circunstancias o sus fenómenos para seguir regulándose, porque el terreno, en el caso que he puesto antes el ejemplo de la erupción volcánica, la isla creció y es así como acaban surgiendo los archipiélagos y las islas. Las erupciones volcánicas levantan todas esas sustancias que van emergiendo del centro de la Tierra y cuando se solidifican generan nuevos terrenos. Por eso que es un tema, considero que un poco más complejo de lo que parece. Si alguien en algún momento tiene algún comentario, alguna pregunta al respecto a lo largo de la charla, si es algo que nos vayamos a extender mucho, mejor que se lo deje para el final. Pero si quiere hacer algún pequeño comentario, alguna pregunta breve, sin problema puede hacerla durante. La 536B. A ver si puedo quitar esto porque no lo veo. No leo la esto, así que... No, comprendemos, pero me sale aquí esto como estoy... Ah, tú sí lo eres, vale. Comprendemos plenamente que la voluntad de Dios sea la causa primera, en esta como en todas las cosas. Sin embargo, como sabemos que los espíritus ejercen una acción sobre la materia y son los agentes de la voluntad de Dios, vale. Preguntamos si alguno de ellos no ejercerán una influencia sobre los elementos para agitarlos, calmarlos o dirigirlos. Y responden los espíritus. Es evidente, no puede ser de otro modo. Dios nos entrega a una acción directa sobre la materia. Sus agentes se dedican a eso, en todos los grados de la escala de los mundos. No. Aquí nos comenta el grado y las escalas. Esto nos recuerda al libro de los espíritus. Sí, abriros un poquito más. Sí, porque es un título pequeño. Bueno, no pasa nada. Habiendo espacio. Exactamente.
En el libro de los espíritus, de la pregunta 100 a la 113, nos habla de la escala espírita. Tenemos en lo alto del todo a los espíritus puros, espíritus felices que han completado todo su desarrollo y cuentan con una felicidad completa. A partir de ahí vamos bajando. Están los espíritus buenos y los que estarían en la tercera clase que no son tan buenos. Es una, ¿cómo decirlo? Es una escala o una descripción que hicieron los espíritus para facilitarnos el poder clasificarlos, pero en esa misma escala nos dice, o en esa misma pregunta nos dice que podrían clasificarse de muchísimas maneras y respondiendo a muchos de las características. No es que vayan pegando saltos, sino que existe un cierto desarrollo progresivo que va haciendo que, aunque se vayan clasificando dentro de un rango, dentro de ese mismo rango haya ciertas diferencias en las características de esos mismos espíritus. Aquí que encontramos a que Dios nos entrega una acción directa sobre la materia. Sus agentes se dedican a eso. Dios emerge la providencia, por así decirla. De él emerge la providencia divina. Y son sus emisarios, los espíritus puros, los que tienen que llevarla a cabo. Y a partir de ahí va llegando, se va eslabonando ese comportamiento, eso que tiene que hacer para que poco a poco, por ejemplo, en la tercera escala, la escala de espíritus imperfectos, son los golpeadores y los espíritus son golpeadores y no recuerdo cómo se les llamaba también, pero los golpeadores lo que ejercen ese contacto directo, esa influencia directa sobre la materia. Los espíritus buenos no se prestan a ello. ¿Qué pasa? Utilizan a estos espíritus para llevar a cabo todo ese tipo de fenómenos. Pues aquí ocurre lo mismo. La acción directa sobre la materia la llevarían esos espíritus, movidos por los espíritus superiores y estos a su vez por los espíritus puros y por encima de ellos Dios. Vamos con la 537. La mitología de los antiguos se basa por completo en las ideas espíritas, con la diferencia de que ellos consideraban a los espíritus como divinidades. Ahora bien, representaban a esos dioses o espíritus con atribuciones especiales. Así, algunos estaban encargados de los vientos, otros del rayo, otros de presidir la vegetación, etc. Esa creencia se halla desprovista de fundamento, responden los espíritus, se halla tan desprovista de fundamento como lejos aún de la verdad. Antiguamente, cuando las personas no entendían algo, no entendían un suceso, una circunstancia, lo achacaban a una deidad. Tenemos a Zeus, el dios del rayo, también está Thor con el rayo. El no entenderlo hace que ocurran este tipo de cosas, la ignorancia que nos lleve a esto. Y cabe recordar o cabe destacar que les hacían a este tipo de espíritus que consideraban deidades y que traían todas estas catástrofes o traían las lluvias que también eran necesarias, sacrificios. Para ojos, para ellos, estos espíritus querían sacrificios humanos y mientras más valioso, humanos o a veces de reses o de ganado, mientras más valioso era el sacrificio, mayor sería la recompensa. Si yo quiero que llueva y sacrifico al hijo del jefe de la tribu, por ejemplo, madre mía, van a llegar unas tormentas impresionantes y va a crecer en abundancia los arados y no, el ganado no, la agricultura, exactamente, la siembra. Esto tenía la atenuante de que lo hacían por ignorancia, es decir, todos cuando cometemos una falta, obviamente, esa falta tiene que ser reparada. En este caso, aunque parezca una hipótesis un poco contraintuitiva, lo hacían por un bien común, pero se estaban equivocando. Esto traería después ciertas responsabilidades hacia las personas que llevaban a cabo este tipo de comportamientos. Sigamos. Por esa misma razón, pues, la 537A. ¿Podría haber espíritus que habiten en el interior de la Tierra y presidan los fenómenos geológicos? Esos espíritus no habitan precisamente en la Tierra, pero presiden y dirigen los fenómenos conforme a sus atribuciones. Algún día tendréis la explicación de todos esos fenómenos y los comprenderéis mejor. Siguen habiendo muchas cosas que se nos escapan y también a la ciencia de la época y a la de hoy en día hay muchas cosas que no nos pueden ser reveladas porque no las entenderíamos o porque no seríamos mismamente capaces de medirlas. Si nos dicen algo que tiene que ser medido con unas herramientas que no tenemos o tiene que ser entendido con algo que no somos capaces de razonar, es absurdo que nos lo den. Por eso hace 2000 años
Jesús hablaba como hablaba y Kardec, o sea, los espíritus a Kardec le dijeron hasta donde pudieron decirle. Me llama mucho la atención porque dice, esos espíritus no habitan precisamente en la tierra, no tienen un piso en el subsuelo, ahí esperando para realizar la faena, sino que presiden y dirigen los fenómenos conforme a sus atribuciones. Volvemos a lo que estábamos comentando antes, a la escala espírita. Dependiendo de los méritos y del desarrollo espiritual que tengan esas personas, realizarán ciertas tareas o no. Vamos a seguir. La 538. Los espíritus que presiden los fenómenos de la naturaleza constituyen una categoría especial dentro del mundo espírita. ¿Son seres aparte o espíritus que han estado encarnados como nosotros? Y responde que lo estarán o lo han estado. Son espíritus que han traído cierto bagaje o que han encarnado en la Tierra y que por su desarrollo han conseguido tener este tipo de ocupaciones y que probablemente muchos de ellos no acaben de ser perfectos del todo, puros del todo, y acaben encarnando ya sea en la Tierra o en un planeta de mejores condiciones. Tenemos en el libro Chico, Becerra y usted. Es un libro que recoge todas las cartas que Becerra le dictó a Chico Xavier. En una de ellas cuenta cuando Becerra desencarnó y llegando al mundo espiritual, sus guías le dijeron, oye, lo has hecho muy bien, has cumplido tu tarea en la Tierra, tienes permitido, puedes encarnar en un mundo superior, puedes ir a un mundo más feliz. Y él le dijo que él no se iba, que él quería seguir asistiendo a la gente en la Tierra. Que es más, él le llegó a dictar recetas homeopáticas a Eurípides Barsanulfo, muchísimas a Chico Xavier, incluso al mismo Divaldo. Y es una persona que pudiendo irse, no se fue. A mí me hace gracia que a veces escuchamos, yo me quiero ir, pues Becerra pudiéndose ir, se quedó en la Tierra asistiendo a aquellos que quiso y con estos, y con este ejemplo, me quiero referir a ellos, que habrán muchos espíritus que pudiendo irse, prefieren quedarse en la Tierra asistiendo a este tipo de fenómenos para que nuestra existencia pues sea mejor. Vamos a seguir. Esos espíritus pertenecen a órdenes superiores o inferiores de la jerarquía espírita y depende del papel más o menos material o inteligente que desempeñen. Algunos dan órdenes, otros las ejecutan. Los que llevan a cabo las cosas materiales son siempre de un orden inferior, ya sea entre los espíritus como entre los hombres. Lo que hablábamos hace un momento de espíritus golpeadores, que ellos son los que se encargan de la materia, de ofrecer esos fenómenos más materiales que los espíritus más superiores nos prestan a ellos, pero que también se valen de ellos para llevar las cosas como debe ser. Sigamos. En la producción de determinados fenómenos, las tempestades, por ejemplo, ¿actúa un solo espíritu o ellos se reúnen en masa? Responden los espíritus, en masas innumerables. No es que un espíritu le apetezca poner una nube en un sitio y que se ponga a llover. No, hay un gran equipo detrás que produce todos estos fenómenos. A mí me hace mucha gracia, o estaba pensando al respecto por el tema de masas innumerables. La cantidad de trabajo que llevan muchos espíritus y de los cuales no somos conscientes, pero ya sea en los fenómenos de la naturaleza o en otros fenómenos. A veces, en muchas ocasiones estamos esperando, por ejemplo, a ver qué ve el medium, a ver el medium qué me dice. Y si el medium no me dice nada o él no ha visto nada, es que no ha ocurrido nada. Cuando todo lo contrario. En muchas ocasiones el medium no tiene ninguna percepción, pero en cambio los espíritus están trabajando a tope en el trabajo que tienen que llevar a cabo. Sería como se me ocurría el ejemplo, como el que tiene que hacer una práctica de tiro a una diana y entre un rifle y una escopeta de feria escoge la escopeta de feria. Considero que hay que tener siempre esa fe hacia los espíritus porque trabajan por nuestro bienestar de una forma incansable y también de una forma que no somos capaces de ver. Y ya ves, en todos los aspectos de la vida se quedan por el cariño que nos tienen y por las ganas que tienen de progreso para la Tierra. Por ejemplo, en el mismo Japón. En Japón es una tierra de terremotos. Los edificios están preparados para cuando haya un terremoto muy fuerte que el edificio se mantenga. Los cimientos son inteligentes, por así decirlo. Se activan, se tensan o se destensan y son capaces de resistir la sacudida. Y cuando en otro país todos los edificios se vendrían abajo, en Japón aguantan. ¿Y quién es el que inventó esto?
pues es una persona que sería muy inteligente, pero que probablemente, inspirada por los espíritus que están a favor del progreso en la Tierra, le acabarían inspirando para darle las ideas y que eso se pudiera llevar a cabo. Porque hay que tener en cuenta que el progreso es lento, no da saltos. Y en muchas ocasiones los grandes descubrimientos, ya sea en la medicina, en la arquitectura y en muchas competencias, aparte de que la persona que las recibe tiene que tener un cierto conocimiento, unas ciertas capacidades, porque si no, no es capaz de entender esas circunstancias o es lo que se le está presentando, va muchas veces intuido por aquello que los espíritus le dicen. Esas ciencias que ya están estudiadas en otros sitios y que no son reveladas. Vamos con la siguiente pregunta. Está diciendo Alba que en el libro Separador de Estrellas de Divaldo Pereira, el dios huracán. El dios huracán. Separador de estrellas, sí. Explica un espíritu de mucha elevación, pero se presenta con los rasgos indígenas y para la conferencia que tenía que dar Divaldo hubo una tormenta de lluvia brutal. Entonces, claro, Divaldo le decía a su guía que cómo podía una conferencia, algo que era tan importante para ese pueblo, que ocurriera eso. Entonces ella, Joana, le contesta y dice, ¿cómo puedes juzgar tú el signo de Dios? Dice, en esta región del mundo, de América, se está produciendo en estos momentos un conflicto armado, una especie de guerra civil muy cruenta, y la psicosfera de este país está sobrecargada. Una manera que tiene el mundo espiritual de limpiar el ambiente, precisamente con esa tormenta. Esa tormenta, digamos que higieniza y limpia la atmósfera espiritual, lo cual eso le favorecía a él, a Divaldo, y al mundo espiritual, que en realidad se iba a hacer ese trabajo específico de poder hacer todo lo que hicieron después. Entonces, como decía, tú ignorante, te decía Joana, ¿cómo puedes juzgar algo que te sobrepasa? Y en la tradición indígena de esta misma región, de esta misma conferencia, se corrió la voz de que iba a aparecer el huracán, el dios huracán. Y estaba con una lluvia intensísima, la sala llena, y terminando la sala entró esa imagen de la naturaleza, simbolizando todos los atributos del dios huracán y por los asistentes que hicieron aquello ocurriera, que había estado asistido Divaldo. Muchos lo vieron y era un hombre con el torso desnudo con plumas en la cabeza, un indígena, pero un espíritu de una elevación extraordinaria. Eso Divaldo y todos los que estaban ahí presentes lo vieron porque ese hombre, ese espíritu, era de alguna manera el guía de esa región, un espíritu de muchísima elevación. Pero claro, a su pueblo, ¿cómo se tenía que presentar? Pues con los rasgos indígenas de la zona. Y además lo nombran. Recuerdo que le dice, hermano, hermano, vamos a hacer un trabajo aquí, entre tú y yo, para ayudar a estas almas que nos necesitan. Que Divaldo dice, yo, que harás tú, porque yo realmente soy muy pequeño. La asistencia de la que estamos hablando antes es muy interesante, la verdad que sí. La asistencia que recibimos de esos espíritus de muchas formas y de muchas circunstancias que en ocasiones no nos podemos imaginar, pero que están ahí. Qué bueno. La pregunta 540 del libro de los espíritus nos dice: ¿los espíritus que ejercen una acción sobre los fenómenos de la naturaleza obran con conocimiento de causa en virtud de su libre albedrío o por un impulso instintivo y reflexivo? Es una respuesta bastante interesante y bastante larga. Algunos sí, otros no. Haré una comparación. Figúrate esas miríadas de animales que poco a poco hacen salir del mar, islas y archipiélagos. ¿Crees que no hay en eso un objetivo providencial y que esa transformación de la superficie del globo no es necesaria para la armonía general? Con todo, no son más que animales del último grado los que llevan a cabo esas cosas, mientras proveen a sus necesidades y sin sospechar que son instrumentos de Dios. Se refiere a las formaciones de los corales que van relajándose y retienen arena, piedras, etcétera, y a base de muchos cientos de años
forman las barreras coralinas que dan lugar a las islas. Las islas, la mayor parte de las islas del Pacífico son atolones, han formado una barrera coralina y dentro de la barrera incluso pueden aparecer pues, los volcanes, todo esto. Por eso, como dice la diapositiva, cada coral no sabe lo que está haciendo de forma individual, no tiene conocimiento, pero sí que están todos unidos por un objetivo. Pues bien, del mismo modo, los espíritus más atrasados son útiles al conjunto mientras se ejercitan para la vida, antes de tener plena conciencia de sus actos y de su libre albedrío. Obran sobre determinados fenómenos cuyos agentes son sin saberlo. Lo que comentábamos antes. Aprovechan de todas esas circunstancias y de lo que hacen esos espíritus que podríamos considerar inferiores, ignorantes, insolucionados, depende de cómo cada uno quiere decirlo, para hacer un bien. De todo mal acaba surgiendo un bien. Y es por poner un ejemplo que se me ocurre. Imaginemos que un espíritu mueve a alguien a provocar un incendio. No es un hecho total natural como tal, pero el incendio está provocado. La zona quemada por las cenizas, todo eso, el suelo, si se trabaja y se hace bien, sale por las cenizas como abonado, por así decirlo. Exactamente. Sale fertilizado y de ahí puede surgir, por ejemplo, un bosque mayor, un bosque con más fuerza. Todo esto buscando hacer un mal y el espíritu queriendo ser travieso, se está aprovechando para después hacer un bien, como en la Amazonía. Hay incendios, hay una cantidad de incendios, pero esos incendios también después acaban resurgiendo en ocasiones con bastante más fuerza. Dice, primero ejecutan. Más tarde, cuando su inteligencia se encuentre más desarrollada, darán órdenes y dirigirán las cosas del mundo material. Más tarde aún, podrán dirigir las cosas del mundo moral. Así, todo sirve. Todo se eslabona en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel, pues él mismo comenzó en un átomo. Admirable ley de armonía, cuyo conjunto vuestro espíritu limitado no puede captar aún. Hay muchas cosas que se nos escapan, que dado nuestro nivel de evolución no somos capaces de entenderlas y si nos las explicasen, seguiríamos RQR sin entenderlas. Y hay muchas circunstancias en el mundo, o muchas situaciones en el mundo que no entendemos, pero que responden a la ley de destrucción, que a fin de cuentas es algo que hemos estado comentando a lo largo de la charla, que no es más que una ley de reestructuración, por así decirlo. Se destruye, pero no con el objetivo de destruir, sino con el objetivo de que ahí resurja algo mejor. Lo que estábamos comentando antes, en los catástrofes, cuando las personas se sensibilizan, son capaces de ser más empáticas, son capaces de ser más generosas. Todo eso supone un refuerzo para la persona, una mejora moral. Y todo eso viene dado pues, por lo que estamos hablando, porque todo eso se va eslabonando y vamos consiguiendo ser cada vez mejor, cada vez mejores, para que nuestras capacidades y en el nivel en el que vayamos superando, nuestras responsabilidades sean mayores también. Hasta aquí llega la parte de la influencia de los espíritus en la naturaleza. Estas son las preguntas que trata al respecto. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, puede hacerla, que es pronto, y si no, entramos en la segunda parte, en el siguiente bloque. Y me gustaría resaltar lo encadenado de la misma forma que todas las personas no servimos para hacer lo mismo. Pienso que lo mismo sucede con los espíritus y que si cogemos una gran organización de hombres, una empresa grande o un hospital, por ejemplo, pues todos los trabajos son necesarios, pero lógicamente cuando uno tiene más conocimientos está en condiciones de abarcar situaciones más complejas.
Cuando uno tiene menos conocimientos, solo es capaz de tratar de solucionar o tratar de provocar aquellas cosas de las cuales tiene conocimiento. Y en todos esos niveles la acción de los espíritus es necesaria. Por eso tenemos que pensar que todo está en el mundo espiritual graduado en función de las condiciones de los espíritus que están encargados de hacer esto, y que los mundos o los universos los mueven los espíritus puros, pero que el vientecillo o las hormigas o las abejas de una zona o lo que sea, no tiene sentido que espíritus que se encargan de mundos vengan a hacerlo. Habrá necesariamente personas espíritus que estén con una capacidad de desarrollo, de actuación más limitada, como nosotros. En mi empresa, pues estaba la señora de la limpieza y el director del colegio, y por en medio los profesores, cada uno en su nivel. Yo tenía, o los profesores teníamos conciencia de aquello que estábamos dando, pero el director tenía la visión global de todo el colegio en todas sus necesidades y en todos sus extremos. Y la señora de la limpieza, pues si se le acababan los productos o si esta clase estaba más sucia porque eran los niños más guarros, a lo que la señora estuviera. Pero todos éramos necesarios, todos somos necesarios. Y lo mismo en la naturaleza, que sea un espíritu elemental que tenga una acción directa en la naturaleza, no, por eso es menos valioso que otros que tengan una acción más grande. Antes Dani ha hablado de los dioses, pues por ejemplo, los navegantes antes de hacerse a la mar, pues hacían sacrificios al dios Eolo, el dios de los vientos, o a Neptuno, el dios de las aguas. Ahí estaban expresando, poniendo a un ser humano con capacidades más elevadas que los humanos, que era capaz de controlar a toda esa situación. En la medida en que se hacían sacrificios, parecía que tú comprabas, por decirlo de alguna, o camelabas o convencías a ese Dios para que te fuera favorable. ¿Vale? Ahí, en realidad, lo que estabas poniendo es una energía para que el trabajo que tú fueras a desarrollar saliera bien. En realidad, no. Perdón, me he movido mucho. Perdón. Ya. Una cosa que es verdad que a mí se me ha pasado, pero que es muy importante, que los espíritus también se valen de esos fluidos y les imprimen esa energía o esa energía o esa forma para que llevar a cabo sus propósitos. Por eso al principio también he hecho el comentario de esa armonía y tal. Dependiendo de la fuerza o la intención o el sentimiento que le pongas a sus fluidos, actuarán de una forma o actuarán de otra. Gracias. Bueno, no quiere ir. A ver. Se ha pillado. Ahora. ¿Está? Bueno, esta. La... ¿Está?
hablas de los espíritus que no habitan precisamente. Hay libros dictados por André Luis, que hay libros dictados por André Luis que nos hablan no necesariamente que viven dentro de la Tierra, pero también habla de las escalas, como bien tú has dicho, espirituales, que cuanto más en la crosta, más metidos, más de bajo niveles son. Y ahí bajo, en otro plano, obviamente, hay mundos creados, ciudades espirituales que son de bajo nivel. Entonces, dependiendo del nivel, saliendo de lo que es la crosta, más hacia el plano espiritual, más elevados son. Este era uno. Luego la 539. Aquí hablabas del ejemplo, por ejemplo, Japón, ¿no? Que los edificios se movían, que hubo personas, ingenieros o arquitectos o lo que fueran, que fueron suficientemente inteligentes para poder hacer esto. Esta inteligencia, tú también comentaste, que viene desde un plano espiritual, son influenciados. Encima de nosotros, encima de Europa, hay una ciudad espiritual, no me acuerdo muy bien el nombre, creo que es Vision o algo así. Alfa, que tiene el formato de una estrella. Dentro de esta ciudad espiritual es donde se gestionan ideas dentro del plano científico, dentro de, que están relacionadas con el orden científico. Y cuando hablo científico, no necesariamente solo con referencia a lo que es la Tierra y lo que es la naturaleza, pero también de desarrollos en la medicina, desarrollos científicos, desarrollo de la naturaleza, de todo el orden. También en Alfa hubo una época que los espíritus se reunieron para ver qué hacían, porque nosotros íbamos tan mal encaminados y tratábamos tan mal la Tierra que tenían que, entre comillas, influenciar de una forma más positiva. Que es justamente lo que nos comentamos. Muchas gracias por las aportaciones muy interesantes. Pues entramos a este apartado del libro de los espíritus. Quedan unos 25 minutos. Si lo acabamos bien y si no, pues hasta donde lleguemos. La siguiente parte, siguiente bloque o el siguiente tema que trata el libro de los espíritus es los espíritus durante los combates. Cabe destacar que el tema o el capítulo general de el capítulo 9 está titulado La influencia de los espíritus en el mundo corporal. Por eso parece que va pegando estos saltos, pero esto va todo hilado por ese tema. Vamos con ello. Pregunta 541. Dice, en una batalla, ¿hay espíritus que asisten y sostienen a cada bando? Dice, sí, y estimulan su valor. Esta es la respuesta que dan los espíritus. Y Kardec añade un comentario debajo. Así, en otros tiempos, los antiguos representaban a sus dioses a favor de tal o cual pueblo. Esos dioses no eran cosa que espíritus representados mediante figuras alegóricas. Y creo que está bastante claro. Todo bando, toda persona, cuando desencarnamos, las personas pasamos de estar encarnadas a desencarnadas, pero nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir es igual. Si yo soy afín a un bando, si yo soy afín a unas ideas, es probable y diría que hasta es común que apoye y que me vaya con ese bando, con ese tipo de ideas, en el momento que hay algún tipo de trifulca o hay algún tipo de enfrentamiento. Pregunta 542. En una guerra, la justicia siempre está de un solo lado. ¿Cómo puede ser que haya espíritus a favor del bando que no tiene razón? Los espíritus responden, ¿sabéis que hay espíritus que solo buscan la discordia y la destrucción? Para ellos la guerra es la guerra. La justicia de la causa les afecta poco. Volvemos a lo mismo que he comentado. Desencarnamos y tenemos las mismas cualidades y sentimos de la misma forma que cuando estábamos encarnados. Si a mí me gustan las trifulcas, me gusta la pelea cuando estoy encarnado, me pasará lo mismo estando desencarnado. Y buscaré aquellos sitios donde haya guerra o incluso la provocaré obsesando a aquellas personas que igual en algún momento estén alteradas y yo les tiro el chispazo para que empiece el conflicto.
Al igual ocurre de manera inversa. Hay espíritus que buscan que estas circunstancias no se den, que haya diálogo, que no haya necesario que se derrame sangre, pero el ser humano es bastante falible y los instintos y nuestras tendencias nos tiran mucho. 543. ¿Algunos espíritus pueden influir en un general cuando éste concibe los planes de campaña? Responden sin ninguna duda. Los espíritus pueden influir en esa concepción, así como en cualquier otra. Aquí vamos a partir de la base de que todos somos médiums en potencia. ¿Y por qué digo esto? Porque todos somos susceptibles de recibir algún tipo de inspiración, ya sea por parte de espíritus positivos, de espíritus buenos o de espíritus un poco más atrasados. El ser medios ostensibles es otra cosa. No todo el mundo puede ser medium ostensible porque es una característica orgánica que la persona recibe porque existe un compromiso detrás. En el momento de encarnar, esa persona se ha comprometido a llevar a cabo esa mediunidad ostensible. Pero como digo, todos somos susceptibles de recibir ciertas inspiraciones. Y con los generales pasa lo mismo, tanto para bien como para mal, que creo que más adelante nos habla al respecto. Un general puede recibir una inspiración de un plan para acabar la guerra y aquello que para él es una idea genial puede volver a ser no más que otra cosa que una inspiración que le ha dado un espíritu para acabar con el conflicto. Al igual que a la inversa, un espíritu puede querer fastidiar al bando, darle una inspiración errónea al general y que el general conduzca a sus tropas a la derrota. Ahora creo que lo desarrollo un pelín más. Exactamente, la 544. Los espíritus pueden influir en un general cuando esté... Ay, aquí no ha cambiado, pero aquí sí. ¿Ahí sí que ha cambiado? Sí. Qué raro. Qué raro. A ver, vuelve atrás y vuelve otra vez a... Está guerrero. Sí, sí. Porque hasta ahora ha ido bien. Vale, próxima vez comparto yo pantalla y ya está directamente. Ahí va. No, si la pantalla es tuya, es la tuya. No, si quieres, lo que se puede hacer es salir y volver a entrar a ver. No, me refiero a conectar mi ordenador, no me he expresado bien. No. Volver a compartir. Vale. Creo que me ha tirado. Ah, que no estás. Me ha Vale. tirado de la reunión. Vale, no estás en la reunión. Vale. Pues vuelvo a entrar. Eso los espíritus de guerrero. Sí, vuelvo a entrar, no pasa nada. Sí, pues De 3, Claro, porque no era 5, 0, 5, 7. Vale. Quieren que salga derrotado. Qué raro, esas cosas no suelen ocurrir. ¿estás? Alta está pensando. Ah. Pero qué pasa cuando se hace así, ¿no? Sí. A ver, creo que ya. Se me ha ido el wifi. Se te dio el wifi. Sí, se me ha desconectado. pero figura, Pero no pasa nada. A mí lo que un poco, siguiendo lo que estaba diciendo Dani, todos somos influenciables por los espíritus. Los espíritus nos influencian mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Lógicamente, en una guerra o en un conflicto, estamos todos siendo influenciados y de siempre, tanto un bando como otro se siente agraviado con la necesidad de quedarse o de triunfar sobre el otro. Ahí están potenciando la división entre nosotros y lógicamente habrá espíritus que lo que quieran es que continúe la batalla, porque de esa desarmonía, de ese odio que se generan entre los bandos y entre las personas, se alimentan de eso y nos mantienen a los demás con el sentimiento del odio. Creo que en la medida en que nosotros vamos siendo capaces
de ir solucionando los conflictos con la diplomacia y no con la violencia o con la guerra, vamos adquiriendo más madurez espiritual. Y pienso que hemos pasado seguramente cientos de miles de años tirándonos piedras y matándonos continuamente con los vecinos, etcétera, etcétera. Ahora que ya sabemos el mundo que tenemos y que tenemos armas específicas que pueden destruir la naturaleza y el mundo que habitamos, cualquier guerra, tanto se tenga razón como no se tenga razón, es perjudicial para todos los habitantes del planeta, para todos, porque no hay palmo de tierra que sea mío, es nuestro. No pierdo nada, porque nada tengo. Ya, vamos por- Era por rellenar. Ya está, es que ya está todo a punto. Ya. No queda mucho, no te preocupes. 544. Los espíritus malos podrían sugerirle planes equivocados para que sea derrotado. Sí, pero ¿acaso el general no tiene libre albedrío? Si su juicio no le permite distinguir una idea acertada de otra falsa, sufrirá las consecuencias de ello. En vez de dar órdenes, sería mejor que obedeciera. Realmente es eso, la responsabilidad, si en el caso de la derrota y que siga esa idea equivocada, la responsabilidad es del general porque, como aquí muy bien nos dice, tiene libre albedrío. Puede tomar esa idea como no tomarla, analizarla un poco más y darse cuenta de decir, oye, no, que si yo sigo esto probablemente estoy llegando a mi perdición. Pero a veces el orgullo nos pierde, en el sentido de, ay, se me ha ocurrido esto y si me ha ocurrido es que tiene que ser lo bueno y tiene que ser maravilloso. Y nos aferramos tanto a la idea y nos embotamos y vamos para allá que nos acabamos pegando el tortazo por no pararnos a reflexionar y pensar sobre aquello que estamos haciendo o aquello que vamos a hacer. Ahora, 545. Teniendo problemas de wifi. No, lo conecta al móvil. Ah, Lo conecta al móvil, sí, está con los Ahora- datos. ahora- Está con los datos. Ahora problemas, Sí. estoy con los datos. El general puede ser guiado a veces por una especie... A ver, Sí, 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 sí. el general puede ser guiado a veces por una especie de doble vista, una vista intuitiva que le muestre por anticipado el resultado de sus planes. Dice, eso ocurre con frecuencia en el hombre de genio. Es lo que él llama inspiración y hace que obre con una especie de certeza. Esa inspiración le llega de los espíritus que lo dirigen y que aprovechan las facultades de que está dotado. Es justo el sentido contrario, como comentábamos antes. Los espíritus buenos le dan la idea, le inspiran para que pueda llevar a término su cometido. Y estas inspiraciones suelen llegarle normalmente, sí, normalmente a aquel que tiene el bando que puede aportar más bien o que puede ser más justo en cuanto a sus condiciones, que esto no siempre se ha dado a lo largo de la historia, siempre han existido pueblos conquistadores que han sometido a los conquistados, pero en otras circunstancias no tanto. Es por eso, en muchas ocasiones pueden venir estas inspiraciones por espíritus buenos o justamente por lo contrario, por espíritus que son afines a esas ideas y que, como sabemos, para los espíritus no existen distancias, saben perfectamente lo que podemos estar pensando y también saber que está planeando el bando contrario. Si yo voy de espía siendo espíritu porque no tengo nada mejor que hacer, porque soy un espíritu que estoy atrasado y que quiero que el bando que tiene mis ideas florezca, consiga el objetivo que se ha marcado, ir, espiar e inspirar al general para que así surja la batalla de la mejor forma para mi bando, por así decirlo. O sea, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes circunstancias que pueden darse para esta situación. Un ejemplo claro, porque no era un general, es el caso de Juana de Arco. Juana de Arco, sí es. Juana de Arco es un caso clarísimo Sí es. de intervención del mundo espiritual, pero total. Tenía que llevar a Francia contra la victoria contra los franceses. La justicia es muy grande. Sí es, así es. Vamos con la 546.
Ahora cambia. Bueno, es igual. Ahora sí. En el tumulto del combate, ¿qué sucede con los espíritus que sucumben? Ah, ok, ya está. ¿Siguen interesados en la batalla aún después de la muerte? Algunos se interesan, responden los espíritus. Otros se alejan. En los combates, y esto es un comentario que hace Kardec, en los combates ocurre lo mismo que en todos los casos de muerte violenta. En el primer momento, el espíritu está sorprendido y como aturdido. No cree haber muerto. Le parece que todavía participa en la acción, solo que poco a poco se le presenta la realidad. Cuando hay una muerte violenta, una muerte inesperada, así, por ejemplo, un accidente de coche, el espíritu puede despertarse y no ser consciente de que está muerto. ¿Cómo se va dando cuenta? Cuando intenta interaccionar con alguien y esa persona no le responde, esa persona no le ve, intenta coger algo y no puede cogerlo. Y a veces es un choque que no entiende, no acaba de entender qué está pasando hasta que acaba de ser consciente y esto puede tardar en ocasiones mucho tiempo. Y hay gente que puede seguir batallando, que puede seguir allí en las trincheras esperando al enemigo. Pero también por esas construcciones mentales que se genera y que aunque la realidad es otra, este espíritu sigue tan enfocado y tan metido en la batalla que sigue esperando al enemigo. Vamos con la 547. Ok, la leo. Sí, estuve leyendo y ya saldrá. Sí, no, el tema está en que como al estar yo compartiendo pantalla me sale aquí arriba y no puedo verlo. O sea, me tengo que esperar a que salga ahí exactamente. Por eso la próxima vez mejor que salga este ordenador. Pero claro, si te sacan el wifi es el mismo problema. Sí, pero eso no me sale, Ah, bueno, ya. ¿sabes? Los espíritus que combatían unos contra otros estaban vivos una vez. Sí. Sí. A ver, los espíritus que combatían unos contra otros cuando estaban vivos, una vez muertos, se reconocen como enemigos y continúan batiéndose con furor. El espíritu en esos momentos nunca se mantiene sereno. Al principio sigue resentido e incluso puede querer perseguir a su enemigo. No obstante, cuando sus ideas se aclaran, comprende que su animosidad ya no tiene objeto, aunque todavía podrá conservar vestigios de ella, cuya intensidad dependerá de su carácter. Es evidente, yo si estoy enfadado con alguien o tengo un enemigo, y esto es un ejemplo que pongo siempre, pero porque es un caso de Amalia que a mí me encanta. Cuando siendo Ludovico, siendo una vida pasada Amalia, destruye un hogar feliz y el padre o el padre de esa casa lo persigue en vida todo lo que puede, en vida no es capaz de alcanzarlo, se da cuenta que existe vida después de la muerte y sigue persiguiendo a Amalia durante la muerte, hasta que descubre que va a encarnar en una mujer frágil por todas las enfermedades y por todo lo que venía a traer, pero que no se puede acercar a ella por toda la protección que Amalia llevaba por todo lo que tenía que venir a hacer, que se acabó compadeciendo de ella por todo el sufrimiento que había tenido en vida. Llegó a compadecerse, es un amigo de ella. Aquí lo mismo. Imagínate que yo estoy en guerra y me matan. Yo que soy una persona medianamente evolucionada, que tampoco tengo aquí unas virtudes exacerbadas, pues voy a ir a por él. Oye, mira lo que me ha hecho, pues tengo que vengarme. Y ahí muchas veces entran en una rueda de hoy me vengo yo, mañana te vengas tú, hasta que llega un momento que eso se para porque uno de los dos entra en razón, ya sea por asistencia espiritual o por puro agotamiento. Pero cuando está obcecado en esa venganza y ese sentimiento va creciendo, la forma de cortar es mediante la asistencia espiritual. Además, ese caso de Amalia es de los casos en que el obsesor la deja por lástima. Eso es fuerte. Ver que... Está bien, sale caballo. Vale. 547. Eso es. No sé, ya lo has hecho. Ya lo No, sé. 547A. Ah. Es que tiene un... Tiene exactamente, tiene una... No, la próxima vez bajar un poco las preguntas, no las ponen tantas. Sí. Y luego también creo que lo de arriba lo puedes bajar también, si lo puedes arrastrar. ¿Verdad? Bueno, son así. Perciben a 547A. Perciben aún el fragor de las armas y dice sí, perfectamente.
siguen estando allí, siguen viviendo las circunstancias, siguen escuchando cañonazos, vaya. Y hasta aquí hemos llegado. Esta es la última pregunta, sí. Voy a dejar de compartir. Este es el tema de los espíritus en los combates. Y ya está. La clase de hoy se puede dar por concluida. Ya solo quedan los comentarios que queréis hacer. La exposición, perdón, se da por concluida. Ya comentarios, preguntas, que queráis. Entonces, si quieres dejar de compartir Sí. y ya pues estamos todos. Si alguien del virtual quiere preguntar o quiere comentar. Además, espera. Sí, poder reactivar por el mismo. Que no está desactivado. Mira, sí que quedaba una pregunta, pero como va tan mal, la voy a leer y ya está. Sí. Porque iba muy mal. Vale. La pregunta 548. ¿El espíritu que asiste con serenidad a un combate, como espectador, es testigo de la separación del alma y del cuerpo? ¿Cómo se le presenta este fenómeno? Los espíritus responden. Hay pocas muertes completamente instantáneas. Todos sabemos que para que exista esa separación completa del perispíritu y el cuerpo tiene que pasar un tiempo. La mayoría de las veces, el espíritu cuyo cuerpo acaba de ser herido mortalmente no tiene al principio conciencia de lo que le sucedió. Solo cuando el espíritu comienza a reconocerse, podemos distinguir que se mueve junto al cadáver. Eso parece tan natural que la vista del cuerpo muerto no produce ningún efecto desagradable, dado que toda la vida se traslada hacia el espíritu. Solo él llama la atención. Con él conversamos o a él le damos órdenes. Está hablando del espíritu que ya está desencarnado y que ha dejado el cuerpo. Ahora sí. Esta era la última pregunta. La persona que explode con una bomba, lapa o cosas así. Su cuerpo va por todos los lados, pues es complicado. Pero es muy probable que reciba la asistencia, porque aquí... Esta es una pregunta que yo me hacía, yo preguntaba, se lo preguntaba y era una curiosidad que tenía. Cuando una persona se suicida, a cuando una persona muere de ese tipo de condiciones. Pero cuando una persona se suicida, tiene tal carga de fluido vital que pierde la vida, o sea, se desliga del cuerpo, pero el fluido vital ahí sigue, o sea, sigue mandado al cuerpo y sufre el proceso, en muchas ocasiones sufre el proceso de descomposición, revive el proceso por el que se suicidó. En otros casos, el perispíritu queda dañado y requerirá de una nueva encarnación por la impresión que recibió al suicidarse para repararlo. En el caso de que sea una bomba lapa y que no sea un suicidio, recibirá asistencia espiritual para la recomposición de ese perispíritu. No exactamente así, sí, pero sí que existe, en estos casos sí que existe una refluidificación o una asistencia para que esas partes exactamente del perispíritu separados se vuelvan a juntar. Claro, es que en realidad el perispíritu no es como el cuerpo físico. Es similar. Pero... A ver cómo formulo esto. Aparte de los volcanes y la naturaleza a veces agresiva con la humanidad, y que desencarnan en masa a la gente, las guerras también pueden ser o sea, dispuestas desde lo alto también, como los volcanes, como la naturaleza, para limpiar o hacer evolucionar a países o a regiones. Pueden aprovechar, a ver, cuando ocurren este tipo de cosas, normalmente suelen ser karmas colectivos. Es decir, todas las personas que están implicadas en estos sucesos tenían algún tipo de compromiso. Y si también después de la Segunda Guerra Mundial, el tener que levantar Europa unió mucho también a ciertos países, en plan los sensibilizó. Y también llevó, esto ya es como más anecdótico, llevó a que se crease el Festival de Eurovisión. Con el hecho de querer juntar a los países y querer que se hiciese una unificación, se creó el Festival de Eurovisión. Sí, iniciativas, digamos, para unir, para fraternizar, para compartir. Podéis desarrollar algo más esta respuesta. ¿Alguien tiene algo más que decir? Pues
lo que los mediums vemos cuando asistimos a espíritus que han fallecido en una guerra es que es muy posible que en un tiempo la persona no sea consciente y continúe luchando. Siempre es asistido por espíritus que van a ayudarle, pero si está completamente obcecado en que tiene que seguir luchando, defendiéndose a él y defendiendo a sus compañeros, esto solo se puede arreglar cuando este espíritu se acerca a un medium y participa de su vibración y de la respuesta. En esa situación también se ve cómo hay una gran cantidad de espíritus que se acercan a las personas, a los soldados que han fallecido y que rápidamente se los llevan para ser atendidos, ser cuidados, etcétera, etcétera. Y no es que falte la asistencia espiritual, es que en concreto el soldado esté en condiciones de ser consciente de que su cuerpo físico ya no le sirve y tiene que ir a otra vida, o pensar que aún tiene el cuerpo físico y que lo que tiene que hacer es seguir luchando. Y lo mismo sucede en catástrofes naturales y desencarnaciones masivas. Primero, las personas que viven esa experiencia por algún motivo necesitan vivir esa experiencia para poder adquirir un nivel mayor de conciencia. No sabemos en vidas anteriores si ellos de alguna forma participaron anteriormente y dieron muerte anteriormente a una gran, por su acción o por su no acción, a una gran cantidad de seres, y entonces están comprometidos a vivir esa experiencia y la viven como los soldados. Algunos no son conscientes de que ya han dejado el cuerpo físico y están continuamente luchando o afanándose por sobrevivir a esa situación, y los hay que se dan inmediatamente cuenta y en un ambiente de amor, de calidez, de ternura, de bondad, ascienden para ser ayudados. Siempre depende de cada respuesta individual. Y con respecto a la bomba Lapa, lo que se destruye es el cuerpo físico. El periespíritu no está destruido. Este señor ha muerto de esa forma, desencarnado de esa forma. El cuerpo físico hecho papillas, pero el periespíritu y su alma siguen estando ahí. Él puede, lo mismo, ser consciente de que está en otro plano o no ser consciente y pensar que ha tenido mucha suerte y no reconocerse, verse y no reconocerse, tanto si es una persona fallecida en una guerra o en una catástrofe natural, como en una bomba. No sé si... También aquí también lo que interviene son los méritos, porque, claro, si es un suicidio es algo provocado. Pero aquí no estamos hablando ahora mismo de suicidio, aquí estamos hablando de situaciones que la bomba Lapa, como comentaba Pilar, o otras circunstancias, que por alguna razón, pues ese espíritu lo tenía que vivir, un cuerpo físico lo tenía que vivir de esa manera. Y claro, hay casos en los que tienen asistencia espiritual y antes de que esa bomba Lapa explote,
o cuando había gente que los llevaban a la hoguera y eran inocentes, porque a lo mejor los llevaban a la hoguera porque sus ideas iban en contra de lo que estaba establecido. Hay muchos casos en los que el espíritu, porque así nos lo refleja la psicografía de Divaldo y de Chico Xavier, el espíritu lo sacaban antes, con lo cual, digamos, lo que sufría, si se puede decir sufrir, era el cuerpo físico, el espíritu ya lo habían extraído. Todo esto a lo mejor, y hablando en términos genéricos, todo esto a lo mejor puede sonar un poco como a ciencia ficción. A las personas, los que ya tenemos un conocimiento espiritual, pues más o menos, pero claro, aun teniendo ese conocimiento espiritual, de lo que tenemos que ser conscientes es de que saber, lo que se dice saber, sabemos todavía muy poco, porque el tema que ha tratado hoy aquí Daniel es un tema muy complicado por lo poco que sabemos, pero es lógico que detrás de eso, de la cantidad de cosas enormes que desconocemos y que no vemos, hay una grandeza espiritual extraordinaria y que se resume en ese punto fundamental y tan repetido dentro de los círculos espíritas, del átomo al arcángel. Es decir, hay una sincronicidad, hay una armonía que envuelve a todos los elementos de la naturaleza. Y en la medida en que nosotros evolucionamos y nos vamos perfeccionando, cada vez estamos más armonizados con la naturaleza, con el prójimo, sentimos compasión, sentimos bondad, nos identificamos con todo aquello que nos rodea, porque nos damos cuenta de que nosotros formamos parte de él como él forma parte de nosotros. Y es una realidad que vamos descubriendo poco a poco, vamos aprendiendo sobre esto en el futuro. Como nos dice aquí, como le decía el mundo espiritual a Kardec, iremos ampliando, iremos entendiendo y veremos esa lógica aplastante, extraordinaria que hay detrás de todo esto. ¿Esto a nosotros de qué nos sirve? Porque nos tenemos que conformar con tan poco, sí. ¿Esto a nosotros de qué nos sirve? Nos sirve para comprender de que hay dos realidades, una realidad espiritual y una realidad material. Nosotros con los ojos físicos vemos y alcanzamos hasta donde alcanzamos, pero esa realidad espiritual que hay detrás, que es la realmente importante, que es la auténtica y la verdadera, pues trasciende y nosotros poquito a poquito, en la medida en que vamos progresando espiritualmente en estos mundos todavía inferiores, pues vamos despertando a esa realidad. Llegará día en que comprenderemos tanto de la misma manera la parte espiritual como la parte material, pero para eso todavía nos falta mucho. Sí, bueno, pues nada, eres tú. Sí, pues sí, siéntate ahí como... Bueno, hermanos, llevemos el pensamiento en Dios y en Jesús. Y vamos a agradecer, Padre Dios, hermano Jesús, a los mentores espirituales de esta casa, a nuestros guías espirituales, agradecer también a los hermanos presentes y a los hermanos desencarnados que vienen a buscar instrucción, conocimiento y ayuda. Les agradecemos su presencia espiritual y te pedimos, Padre Dios, la luz en nuestras mentes, en nuestros espíritus, para comprender la magnificencia de tu obra. Te pedimos, Padre Dios, la protección para llegar a nuestros hogares bien, tranquilos, y con el corazón y la mente llenos de energía, de positivismo y de amor hacia nosotros mismos y hacia nuestros prójimos también, que así sea. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Si quieres tú mismo. Gracias a todos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias a vosotros. Buen fin de semana.